Ya pasó una semana sin poder comunicarme con mi hijo, después de la fuerte pelea entre él y mi nuera. Desesperada por la preocupación, fui hasta su casa, pero de repente la llave de repuesto ya no abría la puerta. Al final, tuve que contratar a un cerrajero. Cuando la puerta por fin se abrió, el hombre se volteó de golpe, con la cara pálida. «Usted no debería entrar». Aparté bruscamente su brazo y pasé, y lo que vi dentro de la casa me dejó helada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me senté en la vieja mesa del comedor, en esa pequeña cocina, con una taza de café enfrente que ya estaba completamente fría. El reloj de la pared marcaba exactamente las 9 de la mañana de un martes, y cada tic-tac parecía alargar aún más la angustia en mi pecho. Ya se cumplía una semana desde la última vez que escuché la voz de Esteban, mi hijo, en nuestra habitual llamada matutina. Su voz siempre sonaba cálida, aunque solo fueran unas pocas palabras. «¿Cómo estás, mamá? Estoy un poco ocupado, te llamo en la noche». Pero ahora ya eran 7 días. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo un silencio aterrador. Al principio me dije que tal vez estaba ocupado. Esteban es abogado. Su trabajo en el corporativo siempre lo tenía hasta el cuello, lleno de reuniones. O tal vez se le olvidó, como a veces los hijos varones pueden ser algo descuidados con sus madres. Pero llegó el segundo día, luego el tercero, y mis mensajes por WhatsApp solo mostraban las 2 palomitas grises. Enviado, pero nunca se convertían en leído. La preocupación empezó a carcomerme por dentro. Llamé a su número, y cada tono sonaba hasta que la llamada pasaba directo al buzón de voz. «El número que usted ha marcado no se encuentra disponible en este momento». Esa voz fría y repetitiva era como una cuchillada en el corazón. Intenté llamar a Valeria, mi nuera. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Siempre era igual, como si los dos me estuvieran evitando a propósito. No quería pensar mal, pero esa sensación de inquietud crecía dentro de mí, como una tormenta a punto de desatarse. Finalmente, llamé a la empresa donde trabajaba Esteban. La recepcionista me respondió con un tono monótono. «El señor Esteban no ha venido en toda la semana, señora. Tampoco hemos podido contactarlo». Esa frase fue como un golpe. Esteban siempre fue responsable. Jamás faltaría al trabajo sin avisar. Algo estaba muy mal. Ya no podía quedarme sentada. Con las manos temblorosas, agarré las llaves del coche sin siquiera cambiarme la pijama. Desde mi casa en el centro de Querétaro hasta la casa de ellos en las afueras no hay mucha distancia. Pero ese día, cada kilómetro me pareció eterno. Iba manejando con la vista fija en la carretera, pero con la mente hecha un nudo. Veía el rostro de Esteban, su sonrisa radiante el día de su boda, la forma en que me abrazó fuerte y dijo: «Mamá, tranquila, voy a estar bien». ¿Dónde estaba ahora? ¿Dónde estaba Valeria? ¿Por qué nadie me respondía? Cuando doblé por la calle donde vivían, una sensación extraña me invadió. Todo el vecindario estaba tan silencioso que parecía muerto. Las casas con puertas cerradas, cortinas bajadas, como si el mundo entero estuviera dormido. La casa de Esteban y Valeria apareció ante mí, pero ya no parecía el hogar que recordaba. La puerta principal estaba bien cerrada, las cortinas completamente bajadas, sin señales de vida. Bajé del coche, con las piernas pesadas, como si algo invisible me estuviera deteniendo. Toqué el timbre una vez, 2 veces, luego muchas más. El sonido del timbre se perdía en el silencio, pero no se oían pasos, ni una sola respuesta. Pegué la oreja a la puerta de madera con la esperanza de captar aunque fuera un sonido leve, la televisión, agua corriendo, lo que fuera. Pero solo había silencio, un silencio frío y aterrador. Mi corazón latía con fuerza. Saqué la llave de repuesto que Esteban me había dado hace unos años. «Guárdala, mamá, por si Valeria y yo salimos por mucho tiempo», me había dicho con una sonrisa pícara. Puse la llave en la cerradura, pero solo entró hasta la mitad y luego se trabó. Intenté girarla suavemente, luego con más fuerza, pero fue inútil. Habían cambiado la cerradura. Alguien no quería que yo entrara. Me quedé ahí, con la llave todavía apretada en la mano, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desmoronando. ¿Por qué habían cambiado la cerradura?
Esteban nunca haría algo así sin decírmelo. Valeria tampoco. Ella siempre era atenta. Siempre me llamaba mamá, con una voz dulce. Había algo muy raro. Justo en ese momento, escuché un ruido de golpeteo en la casa de al lado. Don Eugenio, el vecino mayor, estaba arreglando su cerca de madera. Me acerqué, tratando de forzar una sonrisa para ocultar la preocupación que sentía por dentro. «Hola, don Eugenio», dije, con la voz un poco temblorosa. «¿Cómo está? ¿Ha visto a Esteban o a Valeria últimamente?» Don Eugenio se quitó los guantes, se secó el sudor de la frente y me miró con cierta lástima en los ojos. «Hola, doña Soledad», respondió con voz grave. «La verdad también me parece raro. No he visto a ninguno de los dos en toda la semana. La última vez que escuché algo de esa casa fue el martes por la noche. Fue una pelea muy fuerte, señora. Escuché gritos y luego algo que se rompió, como si hubieran lanzado vidrio contra la pared. Sus palabras fueron como un rayo cayendo sobre mí. ¿Pelearon? Esteban y Valeria casi nunca levantaban la voz, al menos no delante de mí. Siempre fueron una pareja armoniosa, tomados de la mano en las comidas familiares, riendo como si nada en el mundo pudiera separarlos. Pero esos gritos, ese sonido de algo rompiéndose, me trajeron recuerdos de los días en que era policía. Escenas de crímenes que investigué, lugares llenos de caos, secretos oscuros detrás de puertas cerradas. Mi instinto de exagente se activó, tan fuerte que no pude ignorarlo. Le agradecí a don Eugenio, tratando de mantener la calma en la voz, y volví al coche. Me temblaban las manos mientras sacaba el teléfono y buscaba el número de un servicio de cerrajería 24 horas que había guardado hace tiempo. «Hola, necesito abrir una cerradura ahora mismo», dije con urgencia. «En las afueras de Querétaro. Por favor, venga rápido». Menos de 20 minutos después, apareció un joven llamado Mario, cargando una vieja caja de herramientas. Observó la cerradura, asintió y se puso a trabajar. Me quedé a su lado, con las manos entrelazadas, tratando de no temblar. Cada segundo pasaba como si fuera un siglo. Finalmente, se escuchó un clic, claro en el silencio. La puerta se entreabrió, pero Mario retrocedió un paso de repente, con el rostro pálido. «Señora», dijo con voz temblorosa, «mejor no entre». Sus palabras sonaron como una advertencia, pero yo no podía detenerme. Esteban era mi hijo, era mi sangre. Si algo había pasado, tenía que saberlo. Aparté suavemente a Mario y empujé la puerta para entrar. De inmediato, un olor fuerte a químicos me golpeó la nariz, una mezcla de cloro y amoníaco, tan penetrante que empecé a toser sin control. Me cubrí la boca con la mano, los ojos me ardían, pero seguí avanzando. Lo que vi me heló el corazón. La sala, donde solía sentarme a reír con ellos los fines de semana, era ahora un desastre total. El sillón estaba volcado, como si alguien lo hubiera tirado en un arranque de furia. Una lámpara de mesa yacía hecha pedazos en el suelo, con trozos de vidrio brillando bajo la débil luz que se filtraba por la cortina. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par. Había ropa por todas partes, como si alguien hubiera hurgado desesperadamente. En la mesa de centro, una botella de vino tinto se había derramado por completo, y la mancha seca formaba un parche color púrpura oscuro, como sangre sobre la madera. Llamé en voz alta, con la voz quebrada. «Esteban, Valeria, ¿hay alguien en casa?» Pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Entré al dormitorio. Cada paso me pesaba más. Las sábanas estaban revueltas, las cobijas y almohadas en el suelo. El closet de ambos estaba vacío, ni una sola prenda quedaba. Abrí el cajón del tocador, donde Valeria solía guardar sus pasaportes y documentos, pero no había nada. Sus maletas, esas mismas que yo les ayudé a empacar para las vacaciones, también habían desaparecido. Respiré hondo, tratando de contener el miedo que me rugía por dentro, y marqué el número de Hilario. Hilario fue mi alumno hace años, un joven despierto a quien guié desde sus primeros días como cadete. Ahora era jefe del equipo de investigaciones criminales en Querétaro. «Señora Soledad», dijo su voz al teléfono, cálida pero con un dejo de preocupación al oír mi breve relato. «Tranquila, ya voy para allá».
Solo fueron unas pocas palabras, pero su calma era justo lo que necesitaba para no derrumbarme. Menos de una hora después, 2 patrullas se estacionaron frente a la casa. Una era de vigilancia, con luces rojas parpadeando. La otra, del equipo de investigación. De ellas bajaron 2 agentes jóvenes, aún demasiado nuevos en el oficio, para ocultar su incomodidad al enfrentarse conmigo, una excompañera de quien seguramente ya habrían oído hablar. Entraron a la casa, cuadernos en mano, escaneando la escena con una indiferencia que me incomodó profundamente. Caminé detrás de ellos, conteniendo el impulso de dirigirlos como en los viejos tiempos. Dieron una vuelta por la sala, anotaron algo y se detuvieron frente al dormitorio. Uno de ellos, que no debía tener más de 25 años, me preguntó con voz monótona: ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo, señora García? La pregunta sonaba como un trámite, sin pizca de emoción. Les conté todo, con lujo de detalle. La última llamada de Esteban la mañana del martes pasado, la serie de mensajes que no fueron leídos, la cerradura cambiada, el testimonio del señor Eugenio sobre la pelea y el ruido de cristales rotos. Les señalé el desorden en la habitación, sillas volcadas, lámparas rotas, ropa tirada, y recalqué el fuerte olor a productos de limpieza que aún impregnaba el aire. El segundo agente, con gafas, asintió mirando el closet vacío. «Parece que recogieron sus cosas y se fueron con prisa, señora», dijo, con tono firme, como si acabara de resolver un enigma. «Quizás discutieron y decidieron irse, no es raro». Lo miré, sintiendo cómo la sangre me hervía. ¿No es raro? Ese es mi hijo, Esteban, a quien eduqué para enfrentar los problemas, no para huir. Y Valeria, esa muchacha inteligente y dulce a quien considero como hija, ella jamás se iría sin decir una palabra. Intenté mantener la calma al hablar, pero cada palabra me costaba como si tuviera que arrancarla del pecho. Si se fueron, ¿por qué cambiaron la cerradura? ¿Por qué el piso está tan exageradamente limpio, mientras todo lo demás está hecho un desastre? ¿No huelen el cloro? ¿Quién limpia el suelo así de minucioso justo antes de salir corriendo? Señalé el suelo de la sala, donde la luz del techo revelaba marcas difusas de trapeado, como si alguien hubiera intentado borrar un secreto. 2 policías se miraron, visiblemente incómodos por un momento. El que llevaba gafas anotó algo en su libreta, pero yo sabía que no estaban tomando en serio ese detalle. «Vamos a reportarlo a nuestros superiores», dijo con una voz educada pero distante. Tomaron algunas fotos de la escena, recopilaron los datos personales de Esteban y Valeria y luego armaron un expediente con un título vacío: Desaparición de una pareja. Cuando se disponían a marcharse, me interpuse en la puerta. «No pueden irse así nada más», dije, con la voz temblando por contenerme. «Esto no es una simple fuga. Aquí hay algo mal y necesito que se tomen esto en serio». El policía más joven me miró con una expresión de ligera compasión. «Entendemos cómo se siente, señora García, pero por ahora no hay señales de un crimen. Vamos a investigar más». Esas palabras me cayeron como una bofetada. ¿Entender cómo me siento? No, no pueden. Nadie puede entender lo que se siente cuando tu mundo entero, tu único hijo, tu mayor orgullo, desaparece como si nunca hubiera existido. Cuando se fueron, dejando un sello oficial en la puerta, me quedé allí parada, mirando la casa que ahora no era más que un cascarón frío. Conduje de regreso a casa con la mente en blanco, pero con el corazón pesado. Mi casa, que antes estaba llena de las risas de Esteban cuando era niño, ahora se sentía asfixiantemente silenciosa. Entré en el viejo despacho, donde solía pasar horas analizando expedientes de casos. La pequeña caja de madera seguía en la estantería, cubierta por una fina capa de polvo. La abrí y saqué la placa de policía de bronce, su superficie opaca por el paso de los años. La apreté fuerte entre mis manos, el frío del metal calándome hasta los huesos. Había resuelto algunos de los casos más complicados, me había enfrentado a criminales peligrosos sin mostrar miedo. Pero ahora, ante el peligro que amenazaba a mi propio hijo y a mi nuera, me sentía más impotente que nunca. Me senté en la silla, mirando fijamente la placa, y los recuerdos me invadieron. Aquellas noches en que Esteban se sentaba a mi lado, con los ojos brillando mientras yo le contaba sobre mis casos. «Mamá, eres increíble», solía decirme, con orgullo en la voz. «Yo también quiero ser como tú»,
vivir por la justicia. ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Estoy fallando al hijo que juré proteger con toda mi vida? Esa noche no pude dormir. Encendí la laptop y entré al sitio de noticias de la ciudad. Una nota breve apareció, cortante como una navaja. Policía de Querétaro busca a pareja joven desaparecida. Debajo, la foto de boda de Esteban y Valeria, sus sonrisas radiantes recordándome cruelmente los días felices que ya no volverán. Miré los ojos de Esteban en la imagen, buscando una señal, una pista, cualquier cosa. Pero solo encontré silencio. Tomé el teléfono, deslicé el dedo por la pantalla y marqué su número una vez más. Sabía que me estaba engañando a mí misma, pero aún así mantenía la esperanza, aunque fuera una chispa minúscula. El tono sonó, y luego esa voz robótica del buzón de voz. El número que marcó no está disponible en este momento. Apoyé la cabeza sobre la mesa. Esteban, ¿dónde estás? Susurré, pero nadie respondió. Pasaron 3 días, pero para mí fueron como una eternidad. Cada mañana al despertar, deseaba recibir una llamada de Hilario, o incluso de Esteban, con su voz conocida. Mamá, perdón por preocuparte. Pero el teléfono seguía en silencio. Solo se encendía con mensajes publicitarios sin sentido. Las noticias sobre la pareja desaparecida ya habían sido relegadas a las esquinas de los periódicos locales, reemplazadas por accidentes de tránsito o festividades próximas. El mundo seguía girando, pero para mí se había detenido el día en que entré a esa casa vacía. La mañana del miércoles, el teléfono vibró. El nombre de Hilario apareció en la pantalla y sentí que el corazón se me apretaba. Su voz al otro lado de la línea era grave y seria, nada que ver con el muchacho bromista de antes. Doña Soledad, ¿tiene un momento? Necesito verla. No es algo que pueda contar por teléfono. Me citó en una cafetería vieja cerca de la comisaría, donde solíamos pasar horas después de los turnos nocturnos, compartiendo historias del trabajo y de la vida. Acepté de inmediato, aunque en el fondo ya sabía que esa reunión no traería buenas noticias. Llegué antes y elegí una mesa en un rincón apartado del lugar, donde el olor a café tostado golpeaba fuerte, pero no alcanzaba a disipar el frío que sentía por dentro. Pedí un café negro, sin azúcar, solo para tener algo entre las manos y que no me temblaran. Cuando Hilario entró, lo reconocí de inmediato. Ya no llevaba uniforme. Traía puesta una camiseta sencilla, pero sus ojos hundidos y el rostro cansado decían que no había dormido bien. Puso una carpeta delgada sobre la mesa, pero no la abrió de inmediato, como si estuviera evaluando si yo tenía la fuerza para escuchar lo que venía. «Doña Soledad», comenzó Hilario con voz suave pero firme. «Acabo de recibir información del Grupo de Investigación de Sustancias Controladas del Bajío. Han estado siguiendo una red grande de tráfico de drogas sintéticas durante meses. Y...» Se detuvo. Me miró directo a los ojos, como si quisiera pedirme perdón antes de hablar. El nombre de Valeria Montiel apareció varias veces en las escuchas y en los registros incautados a un detenido la semana pasada. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Valeria? ¿Mi nuera? La misma que abracé el día de su boda, la que siempre me llamó mamá con esa sonrisa tan dulce. Negué con la cabeza, casi por reflejo. No, Hilario. Valeria es la jefa de contabilidad, una mujer inteligente y responsable. Ella no puede estar metida en eso. Pero Hilario no se detuvo. Abrió la carpeta, sacó una foto borrosa, claramente tomada de lejos por una cámara de vigilancia. En la imagen, Valeria estaba en un estacionamiento solitario, hablando con un hombre de rostro duro y tatuajes por todo el brazo. Llevaba puesta una sudadera con capucha que le cubría la cabeza, pero yo reconocí de inmediato su postura. «Doña Soledad», siguió Hilario, con un tono aún más pesado, «la hipótesis del grupo de investigación es que Valeria no solo está involucrada, sino que tiene un rol importante en esta red». Y se detuvo de nuevo, como si supiera que lo siguiente iba a destrozarme. «¿Creen que Esteban es su cómplice?». Me zumbaban los oídos. El vaso sobre la mesa tembló cuando lo rocé sin querer. «No», dije con la voz rota, casi gritando. «No puede ser, Hilario. Tú conoces a Esteban, sabes cómo lo crié. El respeto por la ley fue lo primero que le enseñé desde niño.
Esteban preferiría morirse de hambre antes que hacer algo ilegal. Lo miré, esperando ver aunque fuera una chispa de duda en sus ojos, una señal de que él tampoco creía en esa teoría. Pero él solo me devolvió la mirada con esa mezcla de compasión y respeto que ya le había visto antes, cuando yo era su jefa. «Señora Soledad, entiendo cómo se siente», dijo Hilario con voz grave. «Pero todo coincide, la casa desordenada, las cosas desaparecidas, los pasaportes que ya no están. Todo indica que huyeron con prisa. El olor a químicos puede deberse a que intentaron destruir alguna cantidad de droga antes de irse. Y la pelea que escuchó el vecino, tal vez fue porque Esteban y Valeria no se ponían de acuerdo sobre huir al saber que estaban a punto de desmantelar la red». Cada palabra de Hilario era como un martillazo contra mi fe. Pensé en Esteban, en esas noches que se sentaba a mi lado, escuchando mis historias de casos con los ojos brillantes. «Mamá, la justicia es más importante que todo», solía decirme con voz decidida. Pensé en Valeria, la muchacha que siempre organizaba con cuidado la mesa durante las comidas familiares, que siempre me preguntaba cómo me sentía con verdadera preocupación. ¿Cómo podían ser ellos traficantes? ¿Cómo podían traicionar todo lo que yo les enseñé, todo en lo que creía? Hilario empujó el expediente hacia mí, pero no lo toqué. No quería ver más pruebas, no quería ver letras ni imágenes que convirtieran a mi hijo en un criminal. «La policía pronto emitirá una orden de captura contra ambos», dijo Hilario, bajando un poco la voz. «Se lo aviso primero porque la respeto, pero le prometo que seguiré investigando. Hay algo en este caso que no me cuadra, pero aún no puedo asegurarlo». No respondí, solo asentí de forma mecánica, como una marioneta jalada por hilos. Agradecí a Hilario, me levanté y salí del café. Afuera, el sol brillante de Querétaro me lastimaba los ojos, pero no sentía ni un poco de calor. Todo mi mundo se venía abajo. Caminaba sin saber a dónde iba. Solo sabía que cada paso me dolía como si estuviera pisando mi propio corazón. Conduje de regreso a casa, pero no recuerdo por qué calles pasé. Mi hogar, que antes rebosaba de las risas de Esteban y de cenas familiares, ahora se sentía frío como una tumba. Entré, cerré la puerta de golpe, y una sensación de soledad me aplastó el pecho. Fui directo al estudio, donde aún guardaba recuerdos de mi época en el servicio. La luz tenue del escritorio iluminaba el retrato de David, mi esposo, que falleció hace más de 20 años. Su sonrisa seguía cálida en la foto, pero hoy parecía mirarme con cierto reproche. «Soledad, prometiste cuidar de Esteban», creí escuchar su voz. Sobre la mesa estaba la foto de Esteban el día de su graduación de la Facultad de Derecho. Su sonrisa radiante, sus ojos llenos de fe en el futuro. Me senté, toqué el marco de la foto y los recuerdos regresaron, tan nítidos que dolían. Recordé aquellas noches cuando Esteban era niño, encogido junto a mí en el sofá, los ojos bien abiertos mientras le contaba sobre los casos. «¿Cómo atrapaste a ese ladrón, mamá?», me preguntaba con curiosidad. Le hablaba sobre la justicia, la verdad, la responsabilidad de proteger a los inocentes. «Quiero ser como tú cuando sea grande», me decía, y yo creía que le estaba inculcando los valores correctos. Cuando Esteban decidió ser abogado para una gran empresa, sentí tanto orgullo que casi lloro. «Mi hijo eligió un camino honesto», pensé, y soñé con el día en que lograría algo grande. Luego Valeria entró en nuestras vidas. La primera vez que Esteban la trajo a casa para presentarla, quedé impresionada de inmediato. Una chica joven, con el cabello negro y largo, una sonrisa suave y una manera de hablar inteligente y encantadora. «Mamá, ella es Valeria», presentó Esteban, con los ojos brillando de felicidad. Valeria era la jefa de contabilidad en la misma empresa que Esteban, un puesto que requería precisión y confianza. Me abrazó y me llamó mamá con una voz cálida y pensé, mi hijo ha encontrado a la compañera perfecta. Quise a Valeria como a una hija, incluso me imaginaba el día en que tendría a mi primer nieto en brazos, oyendo voces infantiles corriendo por esta casa. Pero ahora, a la luz de lo que reveló Hilario, esos recuerdos se distorsionan, como un cuadro manchado. Recuerdo una visita sorpresa un fin de semana. Valeria abrió la puerta con su sonrisa habitual, pero había algo tenso en su mirada. «¿Mamá? ¿Por qué no avisó que venía?»,
dijo en tono de broma, pero apretaba el borde de la puerta con fuerza. Me invitó a pasar a la sala, preparó té, pero cuando fui a la cocina a buscar más agua, se apresuró a detenerme. La cocina está hecha un desastre, mamá, mejor siéntese a descansar, dijo con una sonrisa forzada. En ese momento pensé que solo era vergüenza, pero ahora me pregunto, ¿qué estaba escondiendo en esa cocina? Otro recuerdo vino a mi mente, más claro aún. En mi fiesta de cumpleaños hace unos meses, les pregunté a los dos sobre sus planes de tener hijos. Valeria sonrió y respondió con alegría. Sí, lo hemos estado pensando, pero queremos esperar a que el trabajo esté más estable. Pero yo noté la mirada de Esteban solo por un segundo. Esa mirada no tenía el brillo de siempre, sino preocupación, como si escondiera un gran secreto. Bajó rápidamente la vista hacia su plato, pero yo lo vi, y ahora ese momento me atraviesa como una daga. Esteban, ¿qué querías decirle a tu madre? ¿Por qué no lo hiciste? Una tarde, pasé a dejarles algo de comida casera. Al entrar en la sala, vi por casualidad una caja de cartón grande, sin etiquetas, envuelta cuidadosamente con cinta adhesiva, escondida detrás de la estantería. Se veía fuera de lugar, no encajaba con nada más en la casa. ¿Qué es eso?, pregunté sin pensarlo. Valeria apareció desde el dormitorio, con una sonrisa algo tensa. «Ah, es un regalo para un cliente importante, mamá», respondió rápido, casi demasiado rápido. «Son muy exigentes, por eso lo envolví así». Asentí con la cabeza, sin pensar mucho más, pero ahora, la imagen de esa caja vuelve a mí como una gran incógnita. ¿Un regalo? ¿O algo mucho más oscuro? Todas esas piezas de recuerdos que antes parecían inofensivas, ahora encajan en una imagen aterradora. Las sutiles evasivas de Valeria, la mirada preocupada de Esteban, la caja misteriosa. Me senté allí, aún apretando el portarretratos, y la tristeza fue dando paso a otra cosa. Una frialdad decidida, como una llama que se levanta desde las cenizas. No creo en la hipótesis de la policía. Esteban no pudo haber sido cómplice. Mi hijo no era ese tipo de persona. Y si Valeria realmente estaba involucrada con drogas, tal vez Esteban lo descubrió, y por eso fue la discusión que don Eugenio escuchó. Es posible que la policía esté siguiendo la pista equivocada y yo no puedo quedarme sentada esperando que lo corrijan. Me puse de pie, fui hacia la estantería y tomé la linterna de alta potencia que aún conservaba de mis años como policía. Pesaba en mi mano como un recordatorio de los días en que enfrentaba la oscuridad sin miedo. Agarré el llavero, revisé mi celular y miré una vez más la foto de Esteban. «Te voy a encontrar, hijo», susurré, con voz temblorosa pero llena de determinación. Sea cual sea la verdad, la voy a descubrir. Manejé de regreso a la casa de Esteban y Valeria, aunque ya había oscurecido. Tomé el teléfono y marqué el número de Hilario sin dudarlo ni un segundo. Cuando contestó, no pregunté, no supliqué, simplemente informé, con una voz tan fría como cuando aún me paraba frente al equipo de investigación. «Hilario, necesito volver a entrar a la casa. Su hipótesis tiene fallas. Dame 30 minutos, no como madre, sino como policía». Tal vez mi tono lo tomó por sorpresa. Guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Señora Soledad, esto no está dentro del protocolo, pero está bien, la veré allí. 30 minutos». Llegué antes, me planté frente a la casa de Esteban y Valeria, que ahora solo era una sombra oscura. El sello de la policía seguía pegado en la puerta, pero no era un obstáculo para mí. Hilario apareció poco después, con una mirada que mezclaba preocupación y respeto. «Señora Soledad, solo la dejaré entrar si voy con usted. Y no se puede alterar la escena». Asentí con la cabeza, sin ganas de perder tiempo discutiendo. Él retiró el sello, empujó la puerta y entramos. Era la segunda vez que pisaba esa casa. El olor a químicos ya se había desvanecido un poco, pero el caos seguía intacto. El sillón volcado, los fragmentos de vidrio del florero roto esparcidos por el piso y la mancha seca de vino en la mesa de centro seguían ahí, como recordatorio de lo ocurrido. Me puse los guantes de goma que había traído y encendí la linterna profesional que solía usar en los casos viejos. El haz blanco y helado recorrió el cuarto y sentí la presencia de Hilario detrás de mí, observando en silencio.
Comencé por la sala, donde todo parecía haber sido revuelto por el pánico. Apagué todas las luces de la casa para que solo la linterna iluminara. Me arrodillé en el suelo y pasé la luz a ras del piso, avanzando lentamente sobre los azulejos. Tal como sospechaba, las marcas de limpieza salieron a la vista, cruzadas entre sí como un dibujo desordenado. Se concentraban justo al lado de la mesa rota, donde el vino seco parecía sangre. «Hilario, mira esto», dije con voz ronca. «Esto no es una limpieza normal. Alguien intentó borrar una mancha difícil y lo hizo con mucha dedicación». Hilario se agachó. Su mirada se agudizó. «Tiene razón, pero ¿qué clase de mancha era?» No necesitábamos respuesta. Los dos sabíamos a dónde llevaba esa pregunta. Me levanté y fui hacia la cocina, donde el olor a químicos aún flotaba en el aire. El basurero bajo el fregadero ya había sido revisado por la policía, pero dudaba que lo hubieran hecho a fondo. Lo volqué sin pensarlo al suelo, ignorando la mirada sorprendida de Hilario. Entre envoltorios y bolsas comunes encontré lo que buscaba. 2 botellas grandes de cloro, una de amoníaco y una más de limpiador industrial para pisos. ¿Has visto a alguien usar tantos químicos para limpiar una casa?, le pregunté con sarcasmo. Hilario negó con la cabeza, su rostro más serio que nunca. Volví a la sala, decidida a no dejar pasar ningún detalle. Me arrodillé, iluminé debajo del sofá, del librero, pero solo encontré polvo y basura sin sentido. Entonces, cuando pasé la luz por debajo del mueble de copas en la esquina, algo metálico brilló. El corazón me dio un vuelco. Saqué una regla larga de mi bolso y con cuidado arrastré el objeto. Cuando lo tuve en la mano, casi me faltó el aire. Era el anillo de bodas de Esteban, de oro blanco, el mismo que lo ayudé a elegir para su boda. Pero lo que me hizo temblar fue la sangre seca y oscura atrapada en los delicados grabados del anillo. Hilario se acercó, mirando fijamente el anillo en mi mano. «Señora Soledad», susurró, pero no terminó la frase. Su expresión cambió, de sospecha a verdadera preocupación. Apreté el anillo con fuerza. Sentía como si me quemara la palma. «Esto es sangre, Hilario», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Y apuesto a que es de Esteban». No me atrevía a seguir pensando, pero la imagen de mi hijo, herido, tirado en algún lugar de esa casa, me hizo arder los ojos. Sabía que necesitaba más información y solo los vecinos podían ayudarme. Salí de la casa y fui directo a casa de doña Pilar, una anciana que vivía justo detrás de la casa de Esteban. Doña Pilar estaba sentada en un sillón, tejiendo bajo la luz cálida de una lámpara. Al verme, sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al notar mi expresión. «Doña Pilar», dije, tratando de mantener la calma, «necesito su ayuda. La noche del martes pasado, ¿vio o escuchó algo raro en casa de Esteban?». Doña Pilar entrecerró los ojos y dejó el tejido a un lado. «Déjeme pensar», dijo con voz grave. «Esa noche hubo algo de truenos. No pude dormir. Como a eso de la medianoche, escuché que se abría la puerta trasera de su casa. Eso fue raro, porque normalmente ellos solo usan la puerta principal. Me dio curiosidad, así que corrí un poco la cortina y miré. Vi a la muchacha, Valeria, sola, tratando de arrastrar una maleta grandísima desde la casa hasta su coche. Se veía que estaba luchando con ella, la maleta pesaba mucho. El coche ya estaba estacionado justo frente a la puerta trasera. El corazón se me encogió. «¿Vio a Esteban?», pregunté, con la voz entrecortada. Doña Pilar negó con la cabeza, firme. «No, estaba sola. Después de meter la maleta al maletero, se fue deprisa. Las llantas chillaron al arrancar, me acuerdo bien». Sus palabras fueron como un cuchillo. Valeria, sola, arrastrando una maleta sospechosamente pesada, a medianoche, por la puerta trasera. No quería pensar lo peor, pero la imagen del anillo con sangre volvió a mi mente, y tuve que morderme el labio para no romper en llanto frente a la anciana. Volví junto a Hilario, que estaba parado junto al coche patrulla, con el rostro tenso. «Hilario», le dije con la voz ronca. Valeria salió por la puerta trasera, sola, con una maleta que parecía demasiado pesada. «¿Por qué hacerlo a escondidas?
¿No le parece raro? Hilario no respondió de inmediato. Me miró, con un instante de duda en los ojos, pero luego sacó su teléfono y dijo con voz firme: necesito que venga el equipo de criminalística ya. Al jardín trasero, ahora. Me quedé ahí, con el corazón latiendo a toda velocidad, sintiendo que cada segundo que pasaba nos acercaba más a la verdad, aunque no sabía si tendría fuerzas para enfrentarla. Menos de una hora después, el pequeño jardín detrás de la casa estaba iluminado por los reflectores del equipo de investigación. El ruido de los equipos y las voces graves de los peritos rompían el silencio de la noche. Me paré a unos metros de ellos, con las manos entrelazadas, tratando de no temblar. Un técnico, vestido con un overol blanco, pasó lentamente una linterna UV por el camino de concreto que iba desde la puerta trasera hasta el portón. La luz violeta barría la superficie y yo contuve la respiración, esperando alguna señal, lo que fuera. Se detuvieron en un rincón del césped, justo al lado de la puerta trasera. Otro agente, con guantes puestos, sacó un frasco con una solución de luminol. Rociaron el pasto y en la oscuridad comenzaron a aparecer unas manchas azuladas extrañas, como estrellas perdidas en un cielo negro. Eran señales de sangre, sangre que había sido limpiada cuidadosamente pero no del todo. Las manchas formaban un rastro tenue que iba hacia el portón. Sentí que las piernas me fallaban, pero me mordí el labio con fuerza, obligándome a mantenerme en pie. Al mismo tiempo, otro investigador levantó la mano en señal de aviso, señalando el pasillo de concreto. Bajo la luz inclinada de los faros, se hizo visible una marca larga y borrosa. No era una huella de llanta ni una pisada. Era la marca de algo pesado que había sido arrastrado por el concreto, desde la puerta trasera hasta la entrada. Señora Soledad, debería ver esto, dijo, con voz grave pero cargada de tensión. Me acerqué. Cada paso era como pisar mi propio miedo. Esa marca, fría y nítida, contaba una historia que yo no quería creer. El equipo técnico empezó a tomar muestras de los rastros brillantes sobre el pasto, colocándolas con cuidado en pequeños tubos de ensayo. Trabajaban con la precisión de quienes están acostumbrados a enfrentar verdades crueles. Pero yo sabía, en el fondo, que ya había imaginado el resultado. Sangre sobre el pasto, sangre en el anillo de bodas de Esteban. Todo gritaba una verdad que yo no quería aceptar. Me quedé junto a Hilario, sintiendo que el mundo se hacía pequeño, que solo quedábamos yo y esos destellos azulados. Hilario, dije con voz temblorosa pero con cada palabra tan filosa como el acero. Esteban no se fugó. Según mi hipótesis, mi hijo fue asesinado aquí mismo, en esta casa. Valeria limpió la escena con químicos. El anillo de boda se soltó durante el forcejeo. Probablemente hubo una pelea. Después, ella arrastró el cuerpo del niño, tal vez envuelto en una cobija o algo así, hasta la entrada trasera, donde un auto ya lo esperaba. Esa maleta pesada que doña Pilar vio no tenía ropa ni pertenencias, llevaba a Esteban. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada en mi propio corazón. Sentía que me faltaba el aire, pero no podía detenerme. La lógica de una policía había desplazado el dolor de una madre. Miré a Hilario, esperando que me contradijera, pero él solo guardó silencio, con los ojos llenos de tristeza. Señora Soledad, empezó a decir, pero entonces su teléfono vibró. Contestó, escuchó en silencio y vi cómo su rostro se endurecía. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, con voz grave. Acaban de llegar los resultados rápidos. La muestra de sangre en el pasto coincide con el ADN de Esteban. Me quedé paralizada, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Ya me había preparado, ya había dicho en voz alta aquella hipótesis, pero cuando la verdad fue confirmada, se sintió como un golpe que me dejó sin aliento. Esteban, mi hijo, mi sangre, había sangrado en la misma casa que una vez llamó hogar. Me llevé la mano al pecho, tratando de respirar, pero las lágrimas ya corrían por mis mejillas, calientes y llenas de dolor. ¿Por qué, Esteban?, susurré, pero nadie respondió. Hilario puso su mano sobre mi hombro, un gesto suave pero lleno de peso. Señora Soledad, lo siento mucho, dijo con voz ronca. Pero usted tenía razón, esto ya no es una desaparición.
Sacó su radio y su voz firme resonó en la noche. A todas las unidades, atención. Cambiar el caso de desaparición a homicidio. Principal sospechosa, Valeria Montiel. Emitir orden de captura a nivel nacional. Información de identidad y placas del vehículo serán enviadas de inmediato. Nivel de peligro, extremadamente alta. Después de que los resultados de ADN confirmaran que la sangre en el jardín era de Esteban, la policía entró en máxima alerta. La orden de captura contra Valeria Montiel fue enviada a todas las estaciones del país. Su imagen apareció en los noticieros, en pantallas gigantes en las terminales de autobuses y en volantes pegados en los mercados. Yo me sentaba en una casa vacía, viendo pasar las noticias en la televisión, y cada vez que veía el rostro de Valeria, sentía que el corazón se me retorcía. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo traicionar a Esteban, traicionarme a mí? El equipo de investigación de delitos cibernéticos intervino. Accedieron a los datos del sistema de reconocimiento automático de matrículas en las autopistas federales. Solo unas horas después, Hilario me llamó con voz apresurada. Señora Soledad, tenemos una pista. El auto de Valeria pasó por el peaje de la autopista 45D en dirección oeste, hacia Guanajuato. La hora fue la 1 de la mañana, solo unas horas después de que doña Pilar la vio salir. Apreté con fuerza el teléfono, sintiendo que me aferraba a un hilo delgado que podía llevarme a la verdad. ¿Estás seguro, Hilario?, pregunté, aunque sabía que él nunca informaba nada sin verificar bien. Seguro, señora, respondió. Estamos revisando todos los negocios a lo largo de esa ruta. 2 días después, apareció una pista importante. Hilario me llamó, esta vez con un tono ligeramente emocionado. Señora Soledad, un empleado de una gasolinera en las afueras de Silao reportó algo. Vio la alerta de búsqueda y reconoció a Valeria. ¿Puede venir al departamento ahora mismo? No dudé. Agarré las llaves del coche y salí disparada hacia la estación de policía. Cuando llegué, Hilario ya me esperaba, junto a un muchacho delgado que no parecía tener más de 20 años, con uniforme de gasolinera. Se llamaba Juan, su voz era clara pero temblorosa mientras contaba. Como a las 2 de la mañana de ese día, un sedán plateado se detuvo en la estación. La mujer que lo conducía llevaba una sudadera con capucha que le cubría la cabeza. Pagó en efectivo. Se veía rara, todo el tiempo miraba por el retrovisor como si alguien la estuviera siguiendo. Hilario se inclinó hacia él y preguntó, ¿viste algo más, Juan? ¿Cualquier detalle? Juan asintió. Sus ojos se iluminaron como si acabara de recordar algo. Sí, cuando le devolví el cambio, vi que en el dorso de su mano derecha tenía un rasguño largo, aún sangrante. Le pregunté si estaba bien, se sobresaltó, retiró la mano de inmediato y murmuró algo sobre haberse lastimado al arreglar el auto, y luego se fue a toda prisa. Me quedé ahí, escuchando cada palabra de Juan, y la imagen de Valeria apareció en mi mente. Ya no era la muchacha dulce de las cenas familiares, sino una mujer desesperada, huyendo en la noche. El rasguño en su mano. ¿Sería resultado de un forcejeo con Esteban? Cerré el puño. Las uñas se me clavaron en la palma, pero no sentí dolor. Solo había rabia y el ardor de la pérdida. El rastro del coche se perdió después de que se desvió hacia una carretera estatal donde no había cámaras de vigilancia. La búsqueda se extendió por casi una semana más, y cada día que pasaba era un infierno. Casi no comía, no dormía, solo me sentaba junto al teléfono, esperando una llamada de Hilario. Cada vez que sonaba, el corazón se me encogía, mezcla de esperanza y temor, hasta que, en una tarde gris, llegó esa llamada. Hilario habló. Su voz era grave pero urgente. Señora Soledad, encontramos el coche. Una patrulla del estado de Jalisco lo halló en un camino de tierra cerca de una granja abandonada. Las placas coinciden. Quise correr al lugar, pero Hilario me detuvo. Señora Soledad, el equipo forense está trabajando. Quédese en casa, le avisaré en cuanto haya noticias. A regañadientes acepté, pero no podía quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro en la sala, mirando la foto de boda de Esteban y Valeria sobre la repisa. Sus sonrisas ahora parecían una burla. Una hora después, Hilario volvió a llamar, y el tono de su voz me hizo saber que las noticias no eran buenas. Señora Soledad, abrimos la cajuela. Se detuvo,
como buscando la manera más suave de decirlo. Dentro, el forro de la cajuela estaba empapado de sangre. El análisis rápido indica que la cantidad de sangre es demasiado grande para provenir de una sola herida. La víctima seguramente perdió la vida. Sentí que las piernas me temblaban, pero Hilario no había terminado. También encontramos un pequeño paquete envuelto en plástico rasgado. Contenía droga sintética, del tipo que la Unidad de Investigación de Narcóticos está buscando. Puede que se haya caído cuando Valeria movía algo. Quería que se detuviera, pero Hilario siguió hablando, con la voz entrecortada. Y había algo más, metido en una esquina de la cajuela. Una bufanda de lana, azul marino con rayas grises. No necesitaba escuchar más. Esa era la bufanda que yo misma le tejí a Esteban para su cumpleaños el año pasado. El regalo que elegí porque te queda bien, se ve fuerte y cálida. Me desplomé en el sofá. El teléfono se me cayó de las manos. Esa bufanda, el último regalo que le hice a mi hijo, ahora estaba en una cajuela llena de sangre. La prueba final de que Esteban ya no estaba. Con esas pruebas irrefutables, la orden de captura contra Valeria fue elevada al nivel más alto. Su expediente fue enviado a Interpol, convirtiéndola en una asesina buscada internacionalmente. Las 3 semanas siguientes fueron el periodo más largo de mi vida. Cada día que pasaba, sentía que vivía en una pesadilla sin salida. La esperanza de encontrar a Esteban, aunque fuera solo su cuerpo, se hacía cada vez más tenue, como una vela que parpadea con el viento. El impulso de una investigadora que alguna vez me hizo fuerte, ahora se había apagado, dando paso al dolor persistente de una madre que ha perdido a su hijo. Casi no salía de casa, solo me sentaba junto al viejo teléfono, con los ojos clavados en la pantalla, esperando una llamada de Hilario. Cada vez que sonaba, el corazón se me encogía, entre la esperanza y el miedo. Pero la mayoría de las veces solo eran llamadas equivocadas o vecinos preguntando cómo estaba, lo que me sumía más en la desesperación. Vivía como un fantasma, deambulando por la casa vacía que antes estaba llena de las risas de Esteban. No me atrevía a tocar sus recuerdos, la bufanda que tejí, su foto de graduación, porque solo con mirarlos sentía que me faltaba el aire. Pero tampoco podía apartar la vista, como si dejar de mirar fuera hacer que Esteban desapareciera para siempre. Cada noche me acostaba en la cama con los ojos bien abiertos en la oscuridad, tratando de imaginar el rostro de mi hijo, de recordar su voz. «Mamá, voy a estar bien», me decía, pero ahora lo único que tengo en las manos es un anillo de bodas manchado de sangre y un dolor que no se va. Y entonces, una mañana temprano, cuando apenas despuntaba el alba, el teléfono vibró. El nombre de Hilario apareció en la pantalla y contesté con las manos temblorosas. «Señora Soledad», dijo su voz, aliviada pero tensa. «La tenemos. Capturamos a Valeria». Me quedé inmóvil, sintiendo que el mundo entero se detenía. ¿Dónde está ella?», pregunté, con la voz quebrada. Hilario explicó, hablando rápido pero claro. «Recibimos un aviso de un informante dentro de una banda en Sinaloa. Quería derribar a su rival, así que delató un cargamento grande de droga que estaba por cruzar la frontera. La Policía Federal y la Marina hicieron una redada en una bodega vieja en las afueras de Culiacán. Arrestaron a toda la banda, confiscaron cientos de kilos de mercancía ilegal, y entre ellos estaba Valeria Montiel». Me senté en una silla, con la mano en el pecho, tratando de respirar. Hilario siguió. «Ya no es la misma, señora Soledad. El cabello enmarañado, la ropa sucia, la mirada perdida. Cuando la esposaron, no se resistió, solo se quedó quieta, como si ya supiera que este día llegaría. Sus palabras dibujaron un retrato de Valeria. Ya no era la mujer inteligente y dulce que una vez amé, sino una criminal acorralada. Quise sentir alivio, pero en su lugar solo había un vacío helado que se extendía dentro de mí. La noticia del arresto se propagó como fuego. Cuando encendí la televisión, la imagen de Valeria escoltada aparecía en todos los canales. Ella bajaba la cabeza, el cabello le cubría el rostro y llevaba las manos esposadas detrás de la espalda, caminando entre 2 policías. El titular en la pantalla me hizo estremecer.
asesina de su esposo, cabecilla oculta de una red de narcotráfico internacional. Todo México quedó conmocionado al descubrir que una contadora de apariencia intelectual era en realidad una asesina despiadada. Apagué la televisión, incapaz de ver su rostro un segundo más. Ella me había arrebatado a Esteban, había destruido todo lo que tenía, y ahora estaba ahí, frente al mundo entero, como una completa desconocida. Esa tarde, Hilario volvió a llamar con una voz grave y llena de respeto. Señora Soledad, Valeria ya fue trasladada a Querétaro. El primer interrogatorio será mañana por la mañana. Le pedí permiso a mi superior. Usted puede venir y observar desde el vidrio unidireccional. Usted fue quien marcó el rumbo correcto de esta investigación. Merece escuchar la verdad. Asentí, aunque él no pudiera verme. Gracias, Hilario, respondí con voz ronca. Iré. Esa noche, abrí el armario y saqué el traje gris que solía usar en los juicios importantes cuando aún estaba en funciones. Me quedaba perfecto, como si el tiempo no hubiera pasado, pero al mirarme en el espejo, vi a una mujer distinta. Mi cabello tenía muchas más canas, los ojos hundidos por tantas noches sin dormir, pero la mirada seguía igual de aguda como en los días en que enfrentaba a los criminales más peligrosos. Ese traje había sido mi armadura, y ahora lo necesitaba más que nunca. Alicé las solapas, respiré hondo y me susurré a mí misma. Soledad, tienes que ser fuerte. Por Esteban. No pude dormir esa noche. Me senté en la sala, mirando la foto de boda de Esteban y Valeria sobre la repisa. La sonrisa de ambos fue alguna vez mi mayor alegría, pero ahora era como una herida que no dejaba de sangrar. Pensé en Valeria, en las veces que me abrazó, que me llamó mamá, con esa voz dulce. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo matar a mi hijo y seguir viviendo como si nada? El dolor se mezclaba con la rabia, pero por encima de todo, deseaba la verdad. Necesitaba oír de la propia boca de Valeria por qué lo hizo, por qué me quitó a Esteban, por qué me arrebató todo. A la mañana siguiente, conduje hacia la comisaría. Cada giro de las ruedas me acercaba más a un abismo. Hilario me esperaba en la entrada, con una mirada respetuosa, pero también con una pizca de preocupación. ¿Está bien, señora Soledad?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque sabía que no estaba bien en lo absoluto. Llévame adentro, Hilario, dije con firmeza. Necesito verla. Me condujo por los pasillos conocidos, los mismos que recorrí muchas veces como policía. Ahora solo era una madre, cargando con el dolor y la determinación de enfrentar a quien destrozó a su familia. La sala de interrogatorios era fría como el hielo, con una mesa metálica gris y 3 sillas rígidas. Me paré en la sala de observación a unos pasos de distancia, mirando a través del vidrio unidireccional. Hilario estaba a mi lado, en silencio, pero podía sentir la tensión en su respiración. Crucé los brazos, intentando mantenerme firme, aunque las piernas me temblaban. Valeria, la nuera a quien alguna vez quise, estaba por entrar, y yo sabía que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. 2 policías escoltaron a Valeria hacia adentro. Llevaba puesto un uniforme de prisionera color naranja, ancho y desaliñado. Su cabello negro, antes largo y sedoso, ahora estaba apelmazado, opaco, como un nido de pájaros abandonado. Las manos esposadas descansaban sobre la mesa. Ella mantenía la cabeza agachada, con los ojos clavados en sus dedos temblorosos. La miré, intentando encontrar en ella a la joven que solía llamarme mamá, con una sonrisa radiante, pero solo vi a una extraña, demacrada y aterrada. Sentí un nudo en el pecho, no por lástima, sino por la verdad de que fue ella quien le arrebató la vida a Esteban. El oficial encargado del interrogatorio, un hombre mayor de cabello canoso y voz grave como la piedra, se sentó frente a Valeria. No tenía prisa. Abrió el expediente, sacó cada evidencia y la colocó sobre la mesa con una precisión escalofriante. Primero fue una foto del anillo de bodas de Esteban, con sangre seca incrustada en la hendidura del grabado.
Encontramos esto debajo del aparador de las copas, dijo, con voz monótona. Valeria se estremeció levemente, pero no levantó la cabeza, solo apretó más las manos. Después vino el informe forense, lleno de cifras y términos técnicos que describían una cantidad enorme de sangre en la cajuela del coche. No se trata de una herida menor, recalcó el oficial. Es la cantidad de sangre de alguien que ha perdido la vida. Valeria se mordió el labio. Sus hombros empezaron a temblar. Luego puso sobre la mesa una copia de la declaración de Juan, el empleado de la gasolinera, donde describía un rasguño largo en su brazo. Dijo que usted parecía desesperada, como si estuviera huyendo, agregó el oficial con una mirada fría. Valeria seguía en silencio, pero yo noté que luchaba por mantenerse serena. Finalmente, colocó sobre la mesa la bufanda azul marino con rayas grises, el regalo que tejí con mis propias manos para Esteban. ¿Cómo explica esto?, preguntó. Esta vez, su tono tenía un matiz de acusación. Valeria levantó la vista, y al ver la bufanda, su muro de defensa se vino abajo. Sus hombros se sacudieron. Sollozos ahogados se escaparon de su garganta, que pronto se convirtieron en un llanto incontenible, tan desgarrador que sentí como si me desgarrara el pecho. «Yo no quería», murmuró, con la voz rota entre lágrimas. Entre sollozos, Valeria comenzó a hablar, con un tono entrecortado, como si se aferrara a la última chispa de fuerza que le quedaba. Todo empezó con unas inversiones. Perdí mucho dinero. Contó que en secreto había usado los ahorros de ambos para invertir en la bolsa, con la esperanza de obtener ganancias rápidas. Pero el mercado colapsó y lo perdió todo. Las deudas con prestamistas crecieron. Las llamadas amenazantes llegaban en plena madrugada. Pero su orgullo era tan grande que no se atrevió a decirle nada a Esteban, y mucho menos a pedirme ayuda. No quería que mamá pensara que fracasé. Sollozó, y sentí como si una daga me atravesara el corazón. Mamá. Aún me llamaba así, incluso en este momento. Contó que, en medio de la desesperación, apareció una vieja conocida que la convenció de transportar mercancía con la promesa de una gran paga. Solo un viaje, repitió con voz temblorosa. Solo un viaje bastaría para saldar todo. Pero un viaje se convirtió en varios. El dinero fácil la cegó, y de ser una simple transportista, terminó almacenando droga en su propia casa. Yo, detrás del vidrio, apretaba con fuerza el borde de la silla, sintiendo que la sangre me hervía. Ella había convertido el hogar de Esteban en una bodega de crímenes, y mi hijo, un hombre que siempre luchó por la justicia, fue quien pagó el precio. Esteban lo descubrió, continuó Valeria, abrazándose la cabeza como si quisiera ahuyentar los recuerdos. Él vio las llamadas a escondidas, las salidas nocturnas. Aquella noche encontró un paquete escondido en el closet. Se detuvo, con lágrimas resbalando por su rostro. No me gritó, solo me miró, con una expresión llena de decepción. Me dijo: «Valeria, mañana en la mañana vamos a ir a la comisaría. Tienes que entregarte, lo vamos a enfrentar juntos». Sentí que no podía respirar. Esteban, mi hijo, había hecho lo que siempre le enseñé: enfrentar la verdad, elegir la justicia, aunque duela. Pero Valeria, ella eligió otro camino. Entré en pánico, contó ella, con la voz hecha pedazos. Tenía miedo de ser arrestada, de ir a la cárcel, de perderlo todo. Empecé a meter cosas en la maleta, quería huir. Esteban me detuvo. Tuvimos un forcejeo. Él me agarró del brazo, no me dejaba ir. Yo solo quería escapar, así que lo empujé. Se quedó en silencio, el llanto atorado en la garganta. Él tropezó, se golpeó la espalda contra una repisa y luego la nuca contra la esquina de la mesa de centro, que era de vidrio. Cayó al suelo. Había mucha sangre. Apoyé la frente contra el vidrio helado, las lágrimas corriendo sin parar. La imagen de Esteban allí tendido, con la sangre extendiéndose por el piso, me hacía querer gritar. Valeria continuó, como confesando por última vez. Intenté darle primeros auxilios, pero no funcionó. Ya no respiraba, no sabía lo que hacía, solo quería ocultarlo todo. Usó todos los productos de limpieza de la casa, frotó el piso, las paredes,
una y otra vez, hasta casi asfixiarse por el olor a cloro. Sola en la oscuridad, arrastró el cuerpo de Esteban hasta la puerta trasera, lo envolvió en una cobija gruesa y lo metió en la cajuela del coche. Condujo hasta una zona montañosa y apartada cerca de Guanajuato, donde antes habían ido de excursión. Con una pequeña pala de jardín, cavó un hoyo poco profundo y enterró a mi hijo. «Yo no quería matarlo», gritó, levantando la vista hacia el vidrio, como si supiera que yo estaba ahí. «Fue un accidente. Tenía demasiado miedo. No sabía lo que hacía». Según su declaración, la policía encontró el cuerpo de Esteban. No mintió. Mi hijo estaba envuelto con cuidado en la cobija, colocado con respeto, como si aún quedara algo de humanidad en ella. El entierro fue torpe, apresurado, pero no hubo señales de profanación. Eso probaba una verdad dolorosa. No fue un asesinato premeditado, sino un accidente espantoso, causado por el miedo y el error. Pero eso no aliviaba mi dolor. Apoyé la frente contra el vidrio. Las lágrimas seguían cayendo sin control. Por primera vez desde que todo esto comenzó, lloré, no por debilidad, sino porque el dolor era demasiado, como una ola que me ahogaba. Estaba furiosa con Valeria, con su estupidez y su cobardía. Sentía compasión por ella, porque una parte de mí aún recordaba a la muchacha que fue mi nuera. Pero por encima de todo, sentía odio, porque ella me había arrebatado a Esteban, mi único hijo, el orgullo y el amor más grande de mi vida. El juicio se llevó a cabo rápidamente, dejándome un vacío imposible de llenar. Las pruebas eran irrefutables, el anillo de bodas manchado de sangre, la cantidad de sangre en la cajuela del auto, la confesión de Valeria. Todo llevó al juez a emitir un veredicto sin mucha demora. Valeria y sus cómplices en la red de narcotráfico fueron condenados a largas penas de prisión. Cuando se leyó la sentencia, yo estaba sentada en primera fila, en silencio, sin sentir ningún alivio. Se había hecho justicia, pero Esteban, mi hijo, nunca volvería. El día de la sentencia final, la sala del tribunal estaba cargada de murmullos de la prensa y destellos de cámaras. Valeria, vestida con el uniforme naranja de prisionera, fue escoltada por 2 agentes. Caminaba cabizbaja, despacio, como una sombra de lo que fue. Pero de pronto se detuvo. Se giró, sus ojos buscaron entre la multitud, y cuando me vio, el tiempo pareció detenerse. En medio del caos mediático, su voz se oyó, débil pero clara. «Mamá, lo siento por todo». Yo seguía sentada, paralizada, con las manos apretando el borde del asiento. Su mirada estaba llena de arrepentimiento, pero no pude responder. Solo la miré a esa nuera que una vez quise como a una hija, y que ahora era quien había arrebatado la vida de Esteban. Cuando su silueta desapareció tras la puerta de los reos, supe que era la última vez que la vería. Una parte de mí quería gritar, preguntarle por qué, pero otra parte solo quería olvidar todo. El cuerpo de Esteban finalmente fue entregado a la familia. El funeral fue silencioso, en una tarde de llovizna, con solo los más cercanos presentes. Me paré frente a su tumba, con una rosa blanca en la mano, la flor que Esteban solía decir que era pura como el corazón de mamá. El viento soplaba entre los árboles del cementerio, haciendo crujir las hojas como un susurro de despedida. Me arrodillé, dejé la rosa sobre la fría lápida y murmuré: «Esteban, descansa en paz, mamá seguirá adelante, por ti». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no las limpié. Fue la última vez que lloré por mi hijo. Los días que siguieron los viví como un fantasma. Mi casa, que antes estaba llena de risas, ahora era demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada objeto me recordaba a Esteban: la taza de café que usaba, el libro de leyes que dejó en el estante, la foto que nos tomamos juntos en San Miguel de Allende. No me atrevía a tocarlos, pero tampoco podía dejar de mirarlos. Hubo noches en que me sentaba en la sala, abrazando la bufanda azul marino que una vez le tejí, oliendo el aroma desvanecido de la lana, preguntándome si podría seguir viviendo sin Esteban. Hasta que un día, mientras encendía la televisión para llenar el silencio, vi la imagen de otra madre en las noticias. Ella sollozaba, abrazando la foto de su hijo, un joven que acababan de arrestar por tráfico de drogas.
Sus ojos, hundidos y llenos de dolor, eran iguales a los que veía en el espejo cada día. En el sufrimiento de esa mujer, vi el reflejo de mí misma. Apagué la televisión, me quedé sentada en la oscuridad y por primera vez me pregunté, si sigo hundida en el dolor, ¿eso es lo que Esteban querría para su madre? ¿Podría esta tragedia familiar traer algo bueno? Empecé a cambiar. Una mañana, Hilario llamó con voz suave. Señora Soledad, la policía está organizando una campaña de prevención contra las drogas en escuelas y comunidades. Quieren invitarla como oradora para que cuente su historia. ¿Le gustaría intentarlo? Dudé, pero luego asentí. Lo haré, Hilario. Por Esteban. Por primera vez, al pararme frente a una multitud en un auditorio lleno de estudiantes y padres, me temblaban tanto las manos que casi dejo caer el micrófono. Conté mi historia. Sobre Esteban, sobre Valeria, sobre los errores que destruyeron mi familia. Mi voz se quebró al mencionar a mi hijo, pero no me detuve. Al mirar hacia abajo, vi miradas llenas de compasión, lágrimas silenciosas en los ojos de otras madres, y supe que había hecho lo correcto. Queridos jóvenes, dije con la voz entrecortada, piensen en su familia antes de tomar un mal camino. No hagan que las personas que los aman sufran como yo. Después de esa charla, recibí muchos agradecimientos, abrazos de desconocidos y cartas de estudiantes prometiendo no acercarse a las drogas. Me di cuenta de que mi historia, aunque dolorosa, podía ser una advertencia. Seguí participando en campañas. Recorrí todo Querétaro y luego otras ciudades cercanas, llevando la historia de Esteban para evitar tragedias similares. Usé los ahorros y el dinero de la indemnización del juicio para crear un pequeño fondo llamado Luz de Esteban. El fondo no solo ofrece ayuda económica, sino también asesoría psicológica y legal para madres con hijos en situaciones difíciles. Me reuní con ellas, escuché sus historias y las ayudé a encontrar fuerza para acompañar a sus hijos en el proceso de reconstruir sus vidas. Cada vez que veo a un joven decidido a dejar las drogas, cada vez que una familia logra reconciliarse, siento a Esteban. Mi hijo ya no está, pero su luz sigue viva en lo que hago. Mi vida nunca volvió a ser como antes. El dolor de perder a Esteban es una herida que no cierra, un vacío imposible de llenar. Hay noches en que todavía no puedo dormir, abrazada al pañuelo de mi hijo, llorando. Pero cada mañana me levanto, me pongo el viejo abrigo y continúo con mi misión. Ya no vivo solo para mí, sino para que Esteban no sea olvidado, para que la tragedia de mi familia se convierta en luz para otros. Esteban renació, de otra manera, en esta nueva vida y misión que llevo. Cuento todo esto no para causar lástima, sino para despertar a quienes caminan sobre esa delgada línea entre el amor y el silencio. Si yo no hubiera confiado ciegamente, si no hubiera tardado tanto en hacer preguntas, tal vez Esteban seguiría vivo. Mi historia de venganza no nació del odio, sino del amor de madre y la sed de justicia. Fue la claridad, la razón y el valor para enfrentar la verdad lo que me permitió llegar hasta el fondo y revelar todo lo que estaba escondido bajo una falsa apariencia de moral. Quiero decirles a todos los que dudan de su intuición, no guarden silencio por miedo a herir a alguien, porque ese silencio puede matar a quien más aman. La historia que acabas de escuchar tiene nombres y lugares modificados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Sinceramente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio por mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta este momento.